Hola, de nuevo con vosotros, José Bodiextran en el programa de Informa. Hoy hablaremos un poquito de nutrición, a lo que nos plantearemos en el tema de lo que es el plan de pérdida o de ganancia muscular. Vale. Tenemos diferentes fases a la hora de planear una nutrición con pérdida o déficit o en ganancia muscular. Entonces he traído un esquema donde hablaremos del plan de pérdida de peso, ¿vale? El plan de pérdida de peso. Entonces, en primer lugar, podríamos buscar el género, que sería hombre o mujer. En segundo lugar, pondríamos la edad. En mi caso seríamos aquí, marcaríamos hombre. En mi caso aquí sería 50. En tercer lugar, metas a conseguir, buscaríamos masa muscular o definición. En mi caso sería masa muscular. En cuarto lugar sería elegir el físico, sería buscar ectomorfo, amorfo o endomorfo. ¿Qué sería esto? Ectomorfo seríamos rectos, amorfo seríamos en volumen y endomorfo seríamos en voluminoso, en musculoso, ¿no? Digan volumen pero musculoso. Entonces, en quinto lugar, el físico y metas. ¿Qué buscaríamos en un físico y qué buscaríamos en las metas? En la CS, pues, por ejemplo, en mi caso yo buscaría, no me gusta estar grande, me gusta estar pues con forma, simétrico, definido. Ese sería mi caso. Eso ya dependiendo de en cada caso, ¿vale? A mí lo que es en masa muscular grande, en volumen, pues no me gusta estar, porque luego pues físicamente me encuentro pesado, no me encuentro ágil, me gusta estar ágil, me gusta estar definido, me gusta pues a la hora de vestir pues que me sienta bien una ropa. No, cuando vas en muy volumen o muy voluminoso pues tienes dificultad a la hora de elegir una vestimenta. Entonces para mí, en mi caso, estamos hablando en mi caso, busco pues algo más en concreto, definición, ¿vale? Ágil y simetría, ¿vale? En cuarto lugar, elegiríamos en lo que hemos dicho, lo que es el estado físico, endomorfo, amorfo o endomorfo. Yo buscaría algo más como amorfo, no dijéramos ectomorfo. Me gusta más delgadito, recto, pero con forma. En quinto lugar, elegiríamos lo que es el físico y las metas. ¿Qué quiere decir el físico y las metas? En definición, musculado o volumen. En mi caso sería definición. En otro caso, pues una persona pues buscaría volumen, otra persona pues buscaría definir, ¿no? En mi caso sería musculado, ¿vale? En sexto lugar, elegiríamos las prioridades, pues por torsos, ¿no? Dijéramos las zonas a elegir que yo quisiera destacar. En mi caso, pues me gustan mucho los hombros, el pectoral, el dorsal, ¿vale? Mucho la zona media. Dependiendo de cada persona, pues a otros les gusta más marcar la zona de cuádriceps, a otros les gusta más, las chicas les gusta más marcar la zona de glúteos. En mi caso, pues es más hombros, torso, dorsal y a zona media. Tren inferior también, pero porque me gusta ir simétrico. Vale, buscaremos en lo que es el sexto lugar, entonces en la zona, pues en mi caso sería torso, zona media y tren inferior. ¿Por qué? Porque me gusta ir simétrico. En tu día a día, cuando tú vas a elegir pues tu estado, buscamos el día a día. ¿Qué es lo que hago en el día a día, no? Pues soy una persona activa o soy una persona sedentaria. Pues en mi caso soy una persona activa. Busco la persona activa. Entonces, dependiendo del género, si la persona es activa o es una persona tranquila, pausada, pues entonces lo que es las kilocalorías que yo puedo añadir en esa dieta serían menores. A una persona activa, las kilocalorías que yo añadiría a esa persona serían mayores, ¿vale? Por ejemplo, cuando los alimentos son en menor en gasto que necesitamos nuestro cuerpo, creamos una deficiencia que está crear nuestro metabolismo. Recuerda las reservas, con ello reducir las grasas. Entonces, tenemos para generar un déficit, tenemos que eliminar por completo todas las grasas que son, tanto sean malas como buenas. A la hora de bajar y crear un déficit, yo tengo que quitar las grasas buenas y las grasas malas, porque quiero algo que sea rápido, quiero algo que sea efectivo. Añadiremos proteínas y cargas de hidratos mínimas en desayuno, comida y cena, ¿vale? Yo suelo hacer los desayunos con cargas de hidrato, en la comida antes y post de entreno, y en la cena incluso. Yo añado hidratos de carbono en la cena. Hay gente dietistas que no añaden hidratos, los eliminan por completo. Yo soy de las personas que me gustan añadir
Hidratos de carbono, pero de absorción rápida. Nunca de absorción lenta, siempre de absorción rápida, ¿vale? Para que por nuestro metabolismo se acelere. Yo quiero que mi metabolismo se acelere para que pierda esa grasa. Entonces tengo que añadir absorción rápida, que sean de ingesta rápida, ¿vale? El primer serían las grasas a perder, en nuestro caso serían primero las subcutáneas, ¿vale? Se eliminarían primero las subcutáneas. En segundo, las viscerales, que son las que rodean a nuestros órganos internos, ¿vale? Serían las viscerales, que se cuestan un poco de quitar. Y las que más cuestan de quitar serían las grasas enquistadas, que son las que están más profundas y más agarradas a nuestro metabolismo. Entonces esas son las grasas que más cuestan de quitar, ¿vale? Entonces, en ese proceso de añadir las grasas, eliminar las grasas, yo lo que quiero conseguir con ese caso es eliminar por completo todas las grasas. Con menos porcentaje de grasa, más tonificado, más definido, pero podríamos tener, si es un largo plazo y en ese largo plazo yo tengo un nivel muy bajo de grasa, nuestro cuerpo, nuestra energía, dijéramos, es esa grasa. Cuando yo, por ejemplo, no hago esa ingesta, que yo no le añado esas grasas, nuestro metabolismo lo que hace es cogerla de nuestras reservas. Entonces es una manera más rápida de bajar esas grasas que nos quedan, pues, que nos hacen pues un poquito de forma en la zona abdominal, en la zona lateral, sobre todo en los hombres en la que zona posterior, zona de barriga, abdomen bajo, es donde más los hombres a partir de los 35 que empiezan a crear esa grasa. Esa grasa hace que nuestro sistema hormonal baje, que nuestra testosterona baje. Entonces es el causante de que acumulemos esa grasa y sobre todo se vaya acumulando. Contra menos comamos, más grasa acumularemos. Entonces una de las gran ventajas que tenemos las personas que son un poquito más a la hora de ser constantes, a la hora de hacer una dieta, es ayudarnos a hacer esa dieta baja en grasas, bajas en hidratos. A crear ese déficit eliminaremos toda esa grasa que tenemos subcutánea, toda esa grasa visceral y a largo plazo, estamos hablando de entre 5 y 6 meses, que esa grasa enquistada podamos conseguir eliminarla por completo, ¿vale? Entonces, la tasa metabólica, ese gasto calórico que necesitamos en nuestro cuerpo, sería lo que el humano necesita para sobrevivir el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra grasa es lo que necesitamos de energía para que nuestro cuerpo pueda funcionar el día a día. Entonces, si yo elimino por completo, si no hago bien esas kilocalorías durante el día y no reparto bien esa alimentación, nuestro cuerpo va a crear como un cansancio. Voy a ir con somnolencia, me le voy a levantar cansado. Entonces, para hacer una dieta, no vamos a hacer una pauta sin preguntar a un profesional. Primero preguntamos a un profesional, a un endocrino, a nuestro dietista de cabecera, que vayamos y nos diga, pues mira, seguir esta pauta que es la mejor. Nunca cojáis dietas de internet, nunca cojáis a ese Instagram, ese por youtuber que es famoso y hace una dieta. No, porque cada persona tiene un metabolismo y cada persona necesita una alimentación diferente, unas pautas diferentes. Y nosotros nos regimos por un metabolismo que no es todos iguales. Cada persona es un mundo. Necesitamos llevar a un profesional que nos ayude, que nos corrija, que nos ayude a llevar esa pauta. Entonces, si tú haces una pauta de alimentación, pasas ansiedad, pasas cansancio, tienes cansancio cuando te levantas, tienes cansancio durante el día, eso quiere decir que esa pauta de alimentación no está bien estructurada. Entonces, siempre ayúdate de un profesional que te pueda ayudar a la hora de corregir esa pauta y que no tengas esos caídas, esas tensión baja, cansancio, estás entrenando y no tienes ganas, desmotivación. Todo eso puede ser provocado por una falta, por una mala ingesta o mala estructura de la dieta, ¿vale? Sobre todo asesoraros bien. Vale, la termogénesis del ejercicio es la energía que gasta con actividad física, que la termogénesis quiere decir que es esa grasa que quemamos cuando nosotros hacemos actividad física. Entonces necesitamos grasa para movernos el día a día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si somos una persona con un déficit de grasa muy bajo, lo que tiene que hacer esa persona es añadirle
esas grasas. Tenemos que añadir esas grasas para que esa persona pueda ingerir y tener esa energía. Las grasas, las proteínas y los hidratos, ¿vale? Hay que añadirlas en cada ingesta, en cada comida, y sobre todo, depende de la actividad física, añadir esos picos de insulina cuando necesitamos esa actividad física. Vale, la fórmula del BRM, que es la tasa metabólica basal, en este caso la pongo, en este caso la voy a decir ahora para hombres, ¿vale? La tasa metabólica basal en hombres sería BRM 10, por ejemplo, 10 por peso corporal, que serían, por ejemplo, 90 kilos en mi caso. Tendría que sumar 6,25 por la altura, que hago 1,83 en centímetros, menos mi edad, en caso que son 50, más 5. ¿Vale? En este caso me daría el BRM, que es, ¿qué quiere decir el BRM? El BRM es las kilocalorías que yo necesito de energía durante el día, ¿vale? O sea, esas kilocalorías que me aporta esa energía durante el día. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aporto, vamos a poner que yo necesite 1800 kilocalorías para yo moverme durante el día a día y tener esa energía necesaria para la actividad física, tanto en el trabajo como en el estudio, como en el ejercicio. Son las kilocalorías que yo necesito. Si yo esas 1800 calorías añado 3000, vamos a poner, estoy haciendo una ingesta alta en calorías. ¿Qué quiere decir esto? Que las calorías que yo no gaste, mi cuerpo las va a reservar. ¿Y cómo las va a reservar? Las va a metabolizar en grasa y van a empezar a acumular esa pequeña capita de grasa. Vamos a empezar a notar que vamos inflando, vamos cogiendo peso, y eso, pues, depende de para la persona, en mi caso, yo es lo que no quiero, ¿vale? Entonces, para el BRM en tasa metabólica para mujeres sería lo mismo, BRM, pero cambiamos lo que es dijéramos las cifras, ¿no? Dijéramos la cifra que sería BRM 10 por el peso de la chica, más 6,25 por la altura de la chica, más por 5 de la edad, dijéramos que tenga 30, ¿no? Vamos a poner una chica de 50 kilos de peso, se sumarían 6,25 por la altura, vamos a poner 1,60, por, dijéramos, menos 5 por la edad, vamos a poner 25, menos 161. Eso sería el real de las kilocalorías que necesitaría esa persona para poder hacer el día a día, las kilocalorías necesarias para poder gestionar el día a día. Dependiendo del ejercicio, dependiendo de la actividad física, dependiendo de su metabolismo, si es una persona lenta en activa. Si es una persona que es muy activa, pues añadiremos siempre un poquito más de actividad a la hora de, o menos actividad a la hora de hacer las kilocalorías. Dijéramos, ¿qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, tengo un BRM de 1600 y yo soy una persona activa, añadiremos menos físico para que esas kilocalorías se puedan gastar y no perder esa masa muscular que sea necesaria a la hora de incrementar, ¿no? Porque yo quiero aumentar esa masa muscular, pero quiero perder la caloría. Cuando estamos haciendo un déficit calórico, es imposible hacer volumen, ¿vale? Porque muchos clientes cuando me vienen, no, es que yo quiero bajar la barriga, pero quiero subir volumen. No, eso no es posible. Entonces, para hacer ese estado, primero bajaremos la grasa y segundo, subiremos el volumen. Primero haremos un estado, una limpieza, que sería una limpieza de grasa corporal, y segundo haremos, el segundo, dijéramos, tramo, haremos un volumen para que cuando nosotros preparemos una definición sea más estructural a la hora de buscar una simetría en nuestro cuerpo. Entonces, ahora a la hora de nosotros tener que trabajarlo, siempre con un responsable, una persona que sea titulada, un endocrino, un médico. Jamás trabajéis con dietas de YouTube, jamás trabajéis con seguidores que os manden dietas y no sean estudiadas para vosotros. Siempre con un profesional. Bueno, mira, a ver, hoy vamos a hablar de la extensión de cuádriceps. Vale, uno de los grandes problemas que tenemos cuando hacemos la extensión de la Lex Extension, la extensión de cuádriceps,
es que muchos clientes se suben y, bueno, hacen el trabajo, pero no saben para qué es. Si dijéramos, el cuádriceps tiene 3 variantes. Dijéramos, cuádriceps medial, cuádriceps externo y cuádriceps interior. Vale, cuando voy a hacer el cuádriceps y trabajamos el cuádriceps, la posición correcta, lo que es el banco, tendría que ir justamente en el isquiotibial. Muchas personas cuando suben, muchos usuarios, me dejan el isquiotibial a 4 dedos, me bajan sobre todo el cojín, me lo ponen en el empeine del pie. No es correcta la posición. La corrección correcta, cuando yo me voy a subir al banco, la posición correcta sería el enganche, dijéramos, a media altura del cuádriceps, dijéramos, a media altura de la tibia. Vale. El banco justamente en el isquiotibial. Espalda, pecho arriba. Y cuando llegamos a bloquear la pierna, no se bloquea la extensión completa. Si yo bloqueo la extensión completa, lo que es el meñisco, lo hacemos sufrir. Entonces, siempre en semiflexión, para trabajar la parte medial del cuádriceps. Que yo quiero trabajar la parte externa del cuádriceps, vamos a cerrar, juntar los pies, juntar las rodillas y directamente ya me está trabajando el baxo externo. Bajamos lento, sumo lento y hago pausa. Vale. El trabajo podremos hacerlo en piramidal. ¿Qué quiere decir? Que podremos hacer, por ejemplo, 12 repeticiones con un peso que lleguemos bien a un 60%. Añadiremos la segunda serie, bajaremos repeticiones, por ejemplo 10, añadiremos peso a un 75%. Y así iremos progresivos, subiendo el peso de la máquina. El trabajo siempre será pausado y con pausa. Será lento, pausado, pausas, lento al bajar, lento al subir, y el recorrido siempre será completo hasta abajo y en semiflexión al llegar arriba. Dependiendo de nuestra meta a conseguir, buscaremos unas pausas de entreno, buscaremos unas cargas progresivas, iremos cambiando los entrenos cada mes. Nunca nos estancaremos siempre con el mismo entreno. Las cargas siempre serán progresivas, siempre dependiendo de la meta a conseguir. Si yo quiero buscar una resistencia, por ejemplo, yo quiero buscar una resistencia porque trabajo con bicis, trabajo, pues a lo mejor voy a hacer fútbol, pues hago baloncesto, pues mis cargas serán explosivas. ¿Qué quiere decir explosivas? Rápidas y bajadas lentas. Explosivo rápido y bajado lento. Explosivo rápido, bajada lento. Con esto ganaremos potencia. Para trabajar definición, bajaremos peso y haremos trabajos largos de repeticiones, constante, y el descanso mínimo, 15-20 segundos. El trabajo será constante. Llevaremos la respiración siempre oxigenando, nunca hacemos apnea, siempre inspiro, cuando hago la fuerza exhalo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, siempre que busquemos una meta, un propósito, dependiendo de la función del ejercicio. Otro de los trabajos que mis usuarios siempre me preguntan es por la multipower, multifunción o Smith. Vale. Con esta máquina podemos trabajar diferentes ángulos, pero la que más me preguntan son las sentadillas. ¿Cómo se hace una sentadilla en la multifunción? Bueno, para ir más correcto, siempre la barra la colgaremos detrás de los hombros,
nunca en el cuello. Muchos usuarios me ponen la barra en el cuello. ¿Qué puede provocar el poner la barra en el cuello? Pues pinzamientos cervicales, lesiones cervicales, sobrecarga en las cervicales, siempre podremos tener alguna lesión. Entonces siempre la carga siempre detrás de los hombros, nunca en las cervicales. Vale, ¿cómo se hace una posición correcta en la sentadilla para hacer una sentadilla en la Smith? Amplitud, siempre me cogen las barras como en el powerlifting. Como en el powerlifting me hacen los agarres cerrados y me tiran mucho de muñeca. Se provocan muchas lesiones. Vale, a mí me gusta mucho coger el agarre abierto. ¿Vale? Entonces, cuando voy a posicionarme, posiciono lo que es el romboide, lo encajo en la barra. Entonces, pongo la posición de los pies a lo ancho de los hombros. La puntera ligeramente hacia afuera, que serían a las 10 y a las 2. Cuando voy a hacer la sentadilla, inspiro profundo, pero no hago apnea. Mucha gente me hace apnea y eso es lo que no se debe hacer. Puedes provocar, al hacer apnea, haces oclusión, lo que es, puedes provocar una rotura vasovascular de la nariz o de la ocular, ¿vale? O sea, una rotura vasodilatadora de los ojos, dijéramos de ocular o de la nariz. Vale, entonces cuando vamos a hacer la sentadilla siempre haremos contracción abdominal, nunca hacia afuera, siempre en hipopresivo, hacia adentro. Entonces inspiramos profundo y siempre que hacemos la fuerza soltaremos el aire. Bajaremos lento, bajada controlada, sin mover las rodillas, bajada profunda y sin llegar a bloquear las rodillas. Bajamos lento, 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 subimos lento, lento, lento. Siempre en tensión abdominal. Inspiramos, exhalamos, la barra detrás de los hombros. Control de la bajada, pausamos, subo lento. Para hacer una sentadilla correcta no hay que correr. La bajada siempre será lenta, controlada. La respiración siempre fuerza, exhalo. Cuando estoy en pausa, inspiro. Controlando siempre la posición de la espalda, la posición de los pies, que la rodilla no se tire hacia adelante ni la cadera hacia detrás, para no hacer una sobrecarga lumbar. El trabajo siempre será controlado, lento y pausado. Así es como se trabaja una sentadilla en la Smith. Muchas clientas o usuarias me piden, quiero trabajar el glúteo, sobre todo futbolistas o corredores, me dicen, para trabajar el glúteo medial. El glúteo medial sería la zona del glúteo lateral, el que hace que el glúteo no esté hundido, dijéramos que lo hace redondo, ¿vale? La parte del cachete y lo hace más redondo. Entonces el glúteo medial es uno de los trabajos más importantes a la hora de trabajar el glúteo. Pero esta máquina, que es, en este caso es la abductor, está la ABD y luego está a la ADD, que sería de abducción de la parte interna. En este caso vamos a hacer ABD, que es la parte exterior del glúteo medial. Vale. La posición correcta en esta máquina, a la hora de trabajarla, se puede poner un peso que nosotros controlemos, siempre que controlemos, nunca que hagamos tirones, como me suelen hacer la gente, pues el peso sería controlar, espalda apoyada, contracción abdominal, brazos atrás, pecho arriba, abrimos y empujamos con la rodilla. Ya notaremos el glúteo medial en contracción. Aguantamos pausa, cerramos, ¿vale? A la hora de hacer la fuerza, en este caso ahora no estoy haciendo fuerza, haremos la inspiración. Inspiro por la nariz. A la hora de hacer la fuerza, exhalaremos por la boca y soltaremos el aire aguantando unos segundos. Manteneremos una constancia a la hora de trabajar. Muy lento, muy pausado, sin correr, controlando el ejercicio y localizando al máximo. Si yo estoy trabajando rápido,
Sí, lo noto, pero no está concentrado. Lo noto en general. Me nota la cadera, noto el glúteo medial, el glúteo bajo. No, noto el lumbar, cómo se me carga. Yo quiero controlarlo. Quiero trabajar y concentrar ese ángulo, el glúteo medial. Inspiro, exhalo, controlando. Hay diferentes tipos de trabajar esta máquina. Inclinamos hacia adelante, me trabajará la parte del glúteo medial más alta, la que está más pegada al lumbar. ¿Vale? Vale. Controlando siempre el ejercicio, sin cerrar del todo, manteniendo la tensión. Sin cerrar del todo, mantenemos la tensión, siempre en contracción abdominal, siempre pausado, lento, sin correr. Los ejercicios son muy importantes cuando se hacen lentos, pausados y sin correr. Hay una mayor concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy trabajando rápido, estoy trabajando un 40%, porque trabajo inercia. Si yo trabajo lento, estoy trabajando el 90%, porque controlo todo el peso y no hay inercia. Es la diferencia de trabajar. Hay mucha gente que lo hace rápido, sobre todo para acabar antes, porque cuesta menos. Entonces, siempre lento, pausado, sin correr, concentrado, llevando la respiración. Si yo no oxigeno, me canso. Si no llevo oxígeno al músculo, me canso. Tengo que llevar oxígeno, concentrar la parte del glúteo medial, concentrar la parte del glúteo medial. Lo pienso. Si yo pienso, activo el sistema nervioso y activa el glúteo. Activa el glúteo medial. Me lo trabaja más concentrado. Me quema más. Pica. Quiere decir que lo estoy trabajando bien. Es una manera muy fácil de trabajar esta máquina, pero hay veces que complicamos el trabajo en esta máquina. Por ejemplo, hay gente que me viene y me hace esto y es un trabajo incoherente, no le saco partido a este trabajo. Yo quiero concentrar el máximo posible a la hora de buscar un trabajo y ese trabajo me trabaje el 90%. ¿Para qué estoy haciendo ese ejercicio que me está haciendo un 20 o un 30%? No me está valiendo de nada. Hay que trabajar el 90 al 100% de localizar para trabajar y aislar los grupos musculares. Si aislamos los grupos musculares, será mucho más concentrado y el trabajo tendremos más resultado. Muy bien, aquí tenemos la famosa prensa inclinada. Vale, la prensa inclinada, con esta máquina podemos trabajar diferentes ángulos a la hora de buscar trabajo en el cuádriceps, trabajo en el baxo externo, la parte del femoral y el glúteo. Dependiendo del ángulo de dispongamos de esta máquina, dijéramos, si yo pongo los pies rectos en V o pies juntos, podremos conseguir un trabajo más localizado en un ángulo o en otro. Venga, vamos allá, os enseño cómo funciona. Primero os hablaré de lo que no se debe hacer. Vale, cuando yo trabajo en esta máquina, lo que no se debe hacer es tener la cadera al aire. Dijéramos, la espalda tiene que estar bien apoyada en el banco, los pies tienen que estar a lo ancho de los hombros. Ya dependiendo del ángulo que yo quiera trabajar, si yo quiero trabajar el recto medial, dijéramos el baxo medial, pondré los pies rectos. Si yo quiero trabajar la parte externa del cuádriceps, pondremos los pies en V. Si yo quiero trabajar la parte interna, pondremos los pies a lo máximo que pueda dar en lo que es en el banco y trabajaremos la parte de abductor y baxo externo para trabajar la parte del cuádriceps medial y glúteo. Trabajaremos con los pies juntos. En este caso vamos a buscar trabajos en V, que trabajaremos la parte externa e interna del cuádriceps. Pensaremos siempre en contracción abdominal, el seguro importante. Vale, ¿cómo debemos coger? Siempre hay unos ángulos, pero hay veces que los ángulos no están hechos a la medida de cada uno, porque son ángulos estándar. Entonces tenemos que buscar una medida cómoda. ¿Cómo es la medida cómoda? Jamás pondré la cabeza hacia atrás, porque puedo hacer posición y al hacer fuerza prensaremos con la cabeza.
podemos tener problemas cervicales. La cabeza siempre la barbilla pectoral. Los pies, contracción abdominal y bajamos controlado, siempre, siempre controlado. Pausando los ejercicios, extendiendo y no bloqueando al final, siempre en semiflexión. El trabajo debe ser pausado, lento, sin correr. Dependiendo de lo que yo quiera trabajar, le daremos un ángulo. Si yo quiero trabajar y darle prioridad al cuádriceps, el trabajo y la fuerza la haremos en la puntera de los pies. Si yo quiero trabajar y darle prioridad a la parte posterior, la fuerza la haremos con el talón. Vamos allá, os enseñaré el trabajo. Vale, muy lento. Vale, ahora focalizo la fuerza en la puntera de los pies para darle prioridad al recto medial. Lento, controlado, bajo lento, pausado, subo lento, bajo lento, inspiro y exhalo. Despacito y controlando siempre el ejercicio sin correr. Pausado. Ponemos el seguro. Muy bien. Con esta máquina podremos conseguir potencia dependiendo del ejercicio, dependiendo la finalidad que queramos buscar, sea potencia, fuerza o volumen. Para terminar el programa de hoy, os voy a enseñar cómo se trabaja el asoleo. El asoleo sentado. En esta máquina le damos prioridad a la parte externa del soleo, la parte exterior, ¿vale? Dependiendo cómo coloquemos los pies, la puntera, sea de interior, media o lateral, le daremos un ángulo diferente a lo que es a la tensión y al trabajo. Vale, hay gente que me pone la puntera de los pies y hace la fuerza con los dedos. Es incorrecto, ¿vale? Tendremos que poner lo que es la parte del empeine del pie, ¿vale? Que quede un poquito fuera, los dedos queden un poquito hacia afuera, que no queden, que los dedos no trabajen, solo la que es la parte del empeine del pie. Vale, pondremos la máquina en posición y daremos el seguro. Bajaremos lo que son los pies, el trabajo. La pierna tiene que estar en ángulo de 90 grados, ¿vale? Nunca en punta, siempre en ángulo de 90 grados. El trabajo será lento, pausado, siempre con pausas, concentrando bien el trabajo, que notes dónde lo estoy trabajando. Lento. Vale, aquí ya le podemos dar diferentes sensaciones. ¿Qué quiere decir las diferentes sensaciones? Por ejemplo, voy a hacer 8 repeticiones lentas, pausando abajo y pausando arriba. Muy bien. Cuando acabe las 8 repeticiones lentas, le vamos a dar un poquito más de intensidad. Y por ejemplo, vamos a hacer 8 un poquito más rápidas, con un poquito más de intensidad. Cuando acabe esas 8 con un poquito más de intensidad, me voy a quedar de puntillas con tensión y le voy a dar 8 rebotes más, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Con esto conseguimos darle mayor tensión y el trabajo más localizado al 80%, ¿vale? Es un trabajo muy focalizado, el soleo, y el soleo se puede hacer de diferentes variantes. Le podemos dar carga medial o carga lateral. Para mí esta máquina no es una de las mejores. Para mí la prensa inclinada o la prensa horizontal son las que yo consigo focalizar mucho más a la hora de trabajar, sobre todo la prensa horizontal y la prensa inclinada. Y el soleo pues a veces pues lo meto pues por cambiar el ángulo, para no ser siempre los mismos trabajos, porque tenemos que ir alternando los trabajos, si no nuestro cuerpo, metabolismo cuerpo, músculo se acostumbra y casi que no notamos esos cambios metabólicos. Hay que engañar al cuerpo, hay que engañar con diferentes máquinas y diferentes trabajos para notar esas sensaciones de agujetas de haber roto lo que son las fibras musculares, y si le das esa sensación llegaremos a pues cambiar, porque mucha gente se me olvida del soleo y hay que trabajarlo porque también es muy importante, porque da una pequeña estética a este tren inferior. No os olvidéis siempre que cuando acabamos de trabajar
hay que estirar, hay que estirar, hay que poner hielo, sobre todo a las zonas que hemos trabajado, articulaciones, para bajar y calmar ese posible dolor muscular cuando hemos hecho una sobrecarga muy alta. Siempre hay que estirar. Antes, calentamiento articular y al post, estiramientos. Un poquito de frío y a descansar, a comer y al día siguiente para dar el 100%. Muchas gracias. Con vosotros, José Body Extreme, en Informa, canal TV Reus, en la televisión de Estar por Casa. Gracias.